aún artistas. Si Dios hubiese visto que la necesidad más grande que nuestras naciones tienen es la de la estabilidad política, pues entonces el cielo nos hubiese enviado a un político. Pero mi amado hermano, el Dios que miró desde la eternidad, el Dios que conoce todas las cosas y el Dios que actúa anticipadamente proveyendo, se dio cuenta que la necesidad más grande que el hombre enfrentaría después de su desobediencia y experimentar el pecado era la de salvación. Que la necesidad más grande a la que el hombre tendría que enfrentarse era la de estar separado de Él en una condición de ceguera y de muerte espiritual. Y lo más importante, en una completa incapacidad de volver a Dios por sí mismo. Y el Dios que sabía esto, mandó desde el cielo a un Salvador. Mandó desde el cielo a Jesucristo, preparado para nuestros sacrificios, por nuestros pecados, aún desde antes de la fundación del mundo. Hay uno de los pasajes de la Biblia que enfatiza esta gran verdad, que enfatiza lo extraordinario, lo exclusivo de la salvación y de la necesidad que tenemos de ser confrontados con esa realidad. Y en esta mañana yo quiero invitarles a ir al libro de los Efesios y leer juntos en el capítulo 2 de este libro lo que Pablo expresa acerca de la necesidad que el hombre tiene de salvación. Yo quiero que usted vaya en su Biblia y que lo mantenga ahí, porque vamos a ir mirando muchas de las palabras que Pablo está usando en estos versículos. Y que usted vaya a Efesios capítulo 2 para leer juntos los primeros 10 versículos. Para ir ganando en tiempo, yo voy a ir comenzando en la lectura. Usted por favor puede llegar ahí y seguirla con la vista. Carta a los Efesios, capítulo 2, los primeros 10 versículos dicen de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No necesitamos mucho esfuerzo para darnos cuenta que el tema principal a la que el escritor bíblico apunta en estos versículos es a la salvación. Pablo, dentro de muchas cosas y detalles acerca de la salvación, quiere dejar algunas cosas claras. Dentro de las cosas claras que Pablo quiere dejar en este capítulo es que la salvación pertenece a Dios. Aún desde el Antiguo Testamento esta era una verdad que el pueblo de Israel reconocía. Nombres como el de Josué, que significan Jehová es salvación, reconocían que la salvación es un acto de Dios soberanamente administrado por la persona de Dios. Nombres como el del profeta Isaías, que significa Jehová salva, mostraban que la acción de salvar es una acción de Dios para con el hombre y a favor del hombre. Y Pablo está queriendo, dentro de los detalles que está dando en este pasaje, dejarnos saber la salvación es algo que proviene de Dios, que pertenece a Dios y que Dios administra para el hombre. Otra de las cosas que Pablo quiere remarcar en cuanto a la salvación en este capítulo es que solamente puede ser posible experimentada por medio de la gracia y por medio de la fe únicamente en Jesucristo.
Y aunque esto, yo sé que quizás voy a tener que ir explicando algunos de estos detalles, esta es una manera general de lo que Pablo enfatiza. La salvación es de Dios y solamente puede llegar a ser experimentada en aquellos que reciben la gracia de Dios y por la fe responden a Él en arrepentimiento. Mi amado hermano, la salvación tiene que ser definida, y escuche bien, como el acto mediante el cual Dios nos rescata de la condición de ceguera y muerte espiritual en la que nos encontrábamos y nos lleva de ese lugar de peligro, de inseguridad y de inestabilidad a un lugar de seguridad en su presencia y en su reino. Entienda que la salvación es como este bombero que va a buscar al incapacitado que no puede salir por sus propias fuerzas del peligro en el que se encuentra. Entienda que es Dios quien está golpeando en tu vida y arrebatando tu vida de las fuerzas de las tinieblas para llevarte al reino seguro de su luz, en donde encuentras paz y en donde experimentas vida. La salvación entonces tenemos que verla según los ojos del escritor bíblico como un acto extraordinario de Dios, como un acto único de su parte, sin precedentes, sin inigualable, como un acto exclusivo, absoluto que viene de Dios. Mi propósito en esta mañana, perdón si a veces confundo el día con la noche, pero tengo la costumbre de solo predicar en las noches de vez en cuando. Pero lo que quiero que usted entienda es que yo reconozco que tenemos limitaciones como humanos para poder ver la grandeza, la majestuosidad de Dios por medio de su acto de salvación. Pero lo que Pablo está tratando de hacer, inspirado por el Espíritu Santo, es ayudarnos a entender, para aquellos que ya disfrutaron de la salvación, cuán valiosa y grandiosa es ese acto de Dios. Para aquellos que no la han experimentado, cuán necesitados están de no salir esta mañana de aquí sin abrazar y sin experimentar este acto soberano de Dios a su favor. Ese es mi deseo en esta mañana, que usted salga de aquí, si ha sido salvado, si ha sido una nueva criatura, agradecido a Dios aún más. Y que si no ha sido salvado, entonces que usted abrace la oferta que Dios tiene para usted, que puede solucionar su mayor necesidad, que es la de estar separado de Dios. Yo creo que para que podamos encontrar y definir, para que podamos justificar esta declaración que la salvación es una obra extraordinaria y única de parte de Dios, el apóstol Pablo divide su pensamiento en dos direcciones. Pablo hace que el pensamiento que él está desarrollando en estos capítulos vaya en dos direcciones. Una dirección muestra lo extraordinario de la salvación cuando ésta es comparada con la condición pasada en la que nos encontrábamos. Y en otra dirección es cómo Pablo especifica la salvación como un acto único de Dios cuando revela que no hay protagonismo humano a menos que no sea la respuesta de fe al mensaje de salvación. Así que permítame por unos segundos, por unos minutos en esta mañana, ayudarle a encontrar en este pasaje estas dos direcciones, lo extraordinario de la salvación cuando comparamos nuestra condición pasada, y lo único y exclusivo de la salvación cuando vemos el protagonismo de Dios a través de ella. Los primeros 3 versículos encuentro la primera dirección del apóstol Pablo. Pablo está tratando de hacernos ver lo extraordinario de la salvación. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Pablo puede ayudar a nuestros ojos a despertar, a ver una obra extraordinaria, única, exclusiva de Dios, que es la salvación? Pues Pablo dice, miren su salvación presente a la luz de su condición pasada, y sus ojos valorarán lo que Dios ha hecho a su favor. Pablo dice de la siguiente manera, y Él, hablando de Dios, Él es Dios. Ese Él es nuestro Dios Padre. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En una lectura rápida usted se da cuenta que la mayoría de los verbos que Pablo usa en estos 3 versículos están en pasado. Nosotros éramos,
por naturaleza hijos de ira. Nosotros anduvimos en las corrientes de este mundo. Nosotros estábamos muertos. La razón para que Pablo use estos verbos de esta manera es que está escribiendo a un grupo de hombres que ya han experimentado la salvación, que ya han disfrutado de la gracia de Dios, que ya han salido de esa condición de muerte espiritual y ahora están en una nueva condición. Pero mi amado hermano, no podemos olvidarnos que aquellos que no han experimentado la gracia salvadora de Dios, que no han tomado una decisión entre la oferta que Jesucristo hace a través de la cruz para toda la humanidad, todavía están en un tiempo presente en esta condición que Pablo enfatiza como pasado para los que han sido salvos. Por lo cual yo puedo enfatizar que lo que hoy es pasado para nosotros que hemos sido salvos sigue siendo presente para muchas personas que mueren sin Cristo y que caminan sin Cristo en este mundo. ¿Cuál es la condición presente de aquellos que no han experimentado la gracia de Dios y que no han sido salvos por el Señor al no haber respondido a su oferta de amor? Pablo dice, versículo 1, ellos están muertos. Entienda bien que este concepto de la muerte es un concepto contradictorio para nuestra mente humana. En una ocasión me encontraba en un funeral y cuando estaba dirigiendo el servicio fúnebre a los que estaban presentes, tanto amistades como familiares de la persona, dije que la Biblia presenta dos contradicciones para la mente humana. La primera contradicción se encuentra en las palabras de Jesús en Juan capítulo 11. Cuando frente al momento de la muerte de su amigo Lázaro dice, yo soy la resurrección y la vida, y al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es contradictorio para la mente humana, es contradictorio para nuestra capacidad humana entender que aunque personas terminen su existencia física en este mundo, pueden tener una existencia consciente y de vida en la presencia de Dios, aunque no estén con nosotros. Por lo cual Jesús está diciendo, hay gente que está muerta, pero haber puesto su confianza en mí, el Dios Salvador, experimentan vida. Yo creo que la segunda contradicción es la que Pablo presenta aquí. Hay gente que viviendo en este mundo físico está muerto, separado del Señor. Dos contradicciones que son quizás inexplicables para nuestra mente. Gente que está muerta, pero por su confianza en el Señor, tienen vida en Él. Y gente que cree que está viva y anda muerta, separada del Señor. No cabe duda de que la muerte que Pablo enfatiza en este versículo es la muerte espiritual. Usted tiene que recordar las palabras y la advertencia de Dios en Génesis. Cuando le dice al hombre, mira, todo esto he preparado para ti. Esta tierra la he condicionado para ti. He puesto este jardín de disfrute que llamamos Edén. Mi presencia te dará gozo, descanso, disfrute. Tendrás todo en plenitud. Pero hay algo que quiero que aprendas a hacer. Hay algo que quiero que obedezcas. Y es que no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque la advertencia del Señor fue, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerdo una vez un alumno del seminario me dijo, pero pastor, Adán y Eva comieron y no murieron. Mi amado hermano, el hecho de que físicamente no hayan experimentado la muerte no significa que instantáneamente, en ese momento, cuando desobedecieron a Dios, experimentaron la muerte espiritual, que significa estar completamente separados de Dios. En ese mismo instante, Adán y Eva, al comer y desobedecer a Dios, fueron muertos espiritualmente. Y esa muerte espiritual significa que usted está separado de Dios por su condición de pecado. Creo que la mejor manera de poder ilustrar más claro a qué se refiere la muerte espiritual está en lo que sabemos por la muerte física. La muerte física, cuando usted ve un cadáver en el funeral, usted se da cuenta que esa persona está totalmente incapacitada de responder a los estímulos físicos. Usted puede pellizcarlo, no va a responder. Los familiares pueden llamarlo, no va a responder. Está incapacitado a responder a los estímulos físicos externos por su condición de muerte. Pues el hombre que está muerto espiritualmente por sus propias fuerzas no puede responder a la voz de Dios, no puede escuchar a Dios llamándolo a salvación, a menos que Dios intervenga en su vida y actúe abriendo sus ojos espirituales. El hombre de hoy no busca a Dios, Pablo lo especifica en Romanos. El hombre de hoy no entiende que Dios existe y que lo llama a salvación. El hombre de hoy no es ni consciente de su condición de muerte y de pecado, porque está tan alejado de Dios, está tan distante de Él, que no puede escuchar su voz y no puede responder
a Él. Esta no es la única condición que Pablo enfatiza en estos versículos. Pablo dice que también el hombre que no ha experimentado la gracia salvadora de Dios es esclavo y es desobediente. Y yo sé que esto puede chocar para muchos de nosotros, porque nosotros vivimos en un país de libertad. Porque uno de los estandartes de la sociedad moderna es ser libre y pelear por nuestros derechos de libertad. Yo vengo de un país donde algunos, queriendo pelear por derechos de libertad, se hicieron esclavos, ¿sabes? Creyeron que eran libres y terminaron siendo esclavos de nuevo. Pero lo que quiero hacernos entender es que aun cuando el hombre moderno defiende una libertad que cree que tiene, su verdadera condición sin Dios es una condición de esclavitud. El hombre moderno, la mujer moderna que no ha experimentado la gracia salvadora de Dios es esclavo. Es esclavo del pecado, es esclavo de sus propios deseos, es esclavo de la corriente de este mundo y no tiene ninguna fuerza para parar y para oponerse a esas condiciones. La voluntad del hombre entonces está totalmente sometida al poder del pecado, al poder de este mundo, aún al poder de sus propios deseos. Y de ahí entonces emana la falta de libertad y la continua práctica del pecado. Una de las cosas que yo siempre explico es: pídale a alguien que está esclavizado a su vicio que por un día lo deje de hacer. Si eres tan libre, si eres tan capaz, pues deja entonces de hacer lo que sabes que está mal por un día. Y usted se dará cuenta de la incapacidad de la voluntad del hombre, por cuanto está sometida al poder del pecado, al poder de este mundo y al poder de Satanás. Mi amado hermano, un predicador decía: el mayor peligro de este mundo es que creen que las cadenas que tienen son alas. Este mundo cree que las cadenas que tienen son alas. Y muchos nos jactamos de decir: yo puedo hacer lo que quiera, sin darnos cuenta que hacemos simplemente lo que el reino de Satanás, lo que la presión de este mundo y de otros nos obligan a hacer. La verdadera libertad está en el hombre que, entendiendo lo que este mundo ofrece y el destino de perdición al que lleva, se para firme y dice: no, por la capacidad que Dios me ha dado, restaurando en mí un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. La falta de capacidad porque no puede, y la falta de deseo porque tampoco quiere agradar a Dios del hombre, le hace vivir y estar en una condición de completa desobediencia hacia Dios. Usted lo escuchó bien. La falta de capacidad porque no puede y la falta de deseo porque no quiere le hacen al hombre vivir en una constante y completa actitud de desobediencia. Y entonces en el versículo 3 Pablo resume cuál es el destino de un hombre viviendo de esta manera. ¿Cuál es el destino de una nación viviendo de esta manera? ¿Cuál es el destino de una raza humana viviendo de esta manera? ¿Cómo termina el hombre que está muerto y separado de Dios? ¿Cómo termina el hombre que no desea escuchar la voz de Dios y quiere vivir totalmente desconectado de ella? Pablo dice, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Pablo no solo dice que están muertos, Pablo no solo dice que son esclavos y desobedientes, Pablo dice que para aquellos que no han experimentado la gracia de Dios, ellos también están condenados. Así como por nuestras acciones, como los versículos anteriores declaran, somos hijos de desobediencia, por nuestra naturaleza, por nuestra incapacidad y falta de deseos de obedecer a Dios, entonces somos hijos de ira. Otra traducción puede ser hijos que han sido separados para la ira. Yo quiero hacer claro en esto. No hay ninguna injusticia en Dios en darle al hombre exactamente lo que Él eligió. Entienda bien eso. No hay ninguna injusticia en Dios en darle al hombre exactamente lo que Él eligió. Y eso es lo que Pablo enfatiza en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga, y la palabra paga en griego significa salario, la manera en la que Dios retribuye a lo que tú has invertido tu vida. Si tu vida la has invertido a vivir separado de Dios, si tu vida la has invertido a vivir en rebeldía hacia Dios, pues el salario que has acumulado por ese estilo de vida, simplemente, y el que Dios justamente te dará es muerte. Y aquí es donde Pablo establece el gran contraste, pero la gracia
el regalo, la dádiva de Dios para aquellos que, sabiendo su condición y su necesidad, necesitan responder a Dios y necesitan volverse a Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Mi amado hermano, no quiero que perdamos cuál es el propósito por el cual Pablo introduce esta terrible descripción de la raza humana. El propósito es para que veamos lo extraordinario de la salvación. El propósito es para que entendamos lo que Dios ha hecho a nuestro favor. El propósito es para que digamos, wow, yo quiero salir de aquí y ir al lugar de seguridad que Dios ha preparado para mí si tomo una decisión por Jesucristo en esta mañana. Lo extraordinario y lo sorprendente de la salvación está en que Dios no quiere que te quedes donde estás. En que Dios no quiere que te quedes muerto. En que Dios no quiere que te quedes desobediente. En que Dios no quiere que te quedes separado. En que Dios no destinó para ti un destino de condenación. Lo sorprendente y lo extraordinario de la salvación es que Dios ha ofrecido para tu vida una respuesta y una solución por medio de Jesucristo. Y yo creo que esa es rápidamente la segunda dirección ahora a la que Pablo introduce su pensamiento. Verso 4, empiezan con las dos palabras más extraordinarias de todo este capítulo. Unas palabras que contrastan la terrible condición con la que el hombre está sin Dios y el glorioso amor y las gloriosas riquezas que Dios tiene para el hombre de esa condición. Verso 4 dice, pero Dios. Es decir, más allá de esa realidad, más allá de esa condición presente en la que el hombre se encuentra, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Como le decía, esta creo que es la segunda dirección en la que Pablo dirige su pensamiento. Y ahora Pablo quiere presentarnos lo único de la salvación. ¿Y cómo Pablo nos presenta lo único de la salvación? A través de mostrarnos la salvación como una iniciativa solamente de Dios. Mi amado hermanos, la salvación no se trata de algo que el hombre busca, no se trata de algo que el hombre anhela. Escuché en una ocasión a alguien decir algo que me gustó. Ninguno de nosotros hemos buscado a Dios porque Dios no estaba perdido. Dios nos buscó a nosotros porque los perdidos éramos nosotros. Y es importante que lo entendamos. Pablo dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Todos nos hemos descarriado, todos hemos salido a vivir nuestra vida. Pero el siervo de Dios, Cristo, Él sí se sometió a su voluntad para que los que ahora crean en Él experimenten el amor de Dios. Hermanos, Dios te ha salido a buscar. Y te ha salido a buscar a través de personas que te han invitado. Te ha salido a buscar a través de mensajes de la radio que has escuchado. Te ha salido a buscar a través de un nuevo día extendiéndote su misericordia sin ninguna obligación de hacerlo. Dios, entiende, en esta mañana te ha salido a buscar trayéndote a este lugar para que escuche lo que tiene preparado para ti si respondes con fe y arrepentimiento a su oferta de salvación. Dios te ha salido a buscar. Y tenemos que verlo así. Las palabras del apóstol Pablo muestran ahora la grandeza, la riqueza del amor de Dios por medio de la gracia y de su misericordia. Con esto queremos decir que mediante la salvación Dios muestra el amor que tiene por la raza humana. Dios muestra el amor que tiene por el hombre pecador y perdido. Y lo hace, muestra ese amor por medio de su gracia y por medio de su misericordia. Yo creo que la mayoría de nosotros acá conocemos Juan 3:16, donde en esa conversación Jesús a este principal de la sinagoga le explica y le revela el corazón de Dios para el hombre. De tal manera amó Dios a este mundo. Dios tiene un amor, como dice el apóstol Pablo, abundante en riquezas. Y es un amor que se manifiesta visiblemente en cómo Dios quiere actuar con gracia y en cómo Dios quiere actuar con misericordia para el hombre que está perdido. Tenemos que entender que cuando Pablo habla del amor de Dios, habla como la iniciativa que Dios tiene para hacernos salir de la condición en la que estamos sin Él y traernos a una nueva condición. Esa es una de las mejores definiciones para el amor. Es una iniciativa de Dios que lo hace ponerse en acción. Algunos creen en el amor bajo la cultura romance en la que hemos vivido como un feeling, como un sentimiento. Pero Dios define el amor como una iniciativa que lo mueve a actuar.
De tal manera amó Dios al mundo que no se quedó mirando su condición desde la eternidad. Proveyó para el mundo a un cordero inmolado que fuera la propiciación y que fuera la expiación por sus pecados para salvarlo. Ese es el amor de Dios, el que toma la iniciativa, el que provee ahora la solución. Y así tenemos que entender cómo Pablo define el amor de Dios en este pasaje. Tenemos que entender la gracia de Dios como Dios concediéndonos el favor que en nuestra condición no merecíamos. El amor como la iniciativa de Dios toma para sacarnos de la condición en la que estamos. La gracia como la iniciativa que Dios toma para darnos lo que no merecíamos en la condición en la que estamos. El famoso predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Y aquí quiero hacer un paréntesis aquí. Si usted cree que yo hablo rápido, recuerde, soy cubano. Eso también va en mi contra. Pero algo más importante, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía 140 palabras por 40 minutos cuando predicaba. Y es el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Así que no voy tan mal tratando de alcanzarlo. Solo acá para hacer un pequeño paréntesis. Pero Charles Spurgeon decía que lo maravilloso de la gracia no está en que Dios nos da lo que no nos merecemos, sino que nos da exactamente lo que no, es decir, al darnos lo contrario a lo que merecíamos. Porque Dios podía darnos cualquier otra cosa que no mereciéramos. Pero lo que hace de la gracia algo extraordinario y único de parte de Dios es que me dio exactamente lo contrario a lo que merecía en la condición en la que estaba. Por lo cual, la triste realidad del hombre que está condenado a vivir eternamente separado de Dios es cambiada en la gracia y en la oferta de salvación a un hombre que puede venir y acercarse a Dios cuando no lo merecía. Dios es rico en amor y en su gracia al darnos no solo lo que no merecíamos, sino exactamente lo contrario a lo que merecíamos. Mi amado hermano, ninguno de nosotros aquí, por bueno que seamos, por bien que nos hayamos portado, va a poder entrar al cielo, a menos que no sea por la gracia, por la misericordia y por el amor de Dios. No importa cuán bueno nos hayamos portado con la esposa, no importa cuán bueno hemos tratado de ser proveyendo financieramente para nuestros hijos, no importa cuán íntegros y morales hayamos tratado de ser en nuestro trabajo, no podemos ganar el cielo. Dios tomó la iniciativa, mostrando su amor, dándonos lo que no nos merecíamos, extendiendo aún su misericordia, para que podamos en Cristo entonces disfrutar de Él. Mediante la salvación, la Biblia nos deja ver con claridad cuánto amor Dios nos ha tenido. Cuánto amor Dios nos ha tenido. Pero mi amado hermano, déjeme terminar con los últimos versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y este versículo ha traído grandes complicaciones para muchas personas. Porque dice, bueno, tenemos que definir a qué se refiere el don de Dios. O a la gracia en la oferta de Jesucristo para salvar al hombre, o en la fe para que el hombre tome la iniciativa y se apropie de Jesucristo. Y algunos están debatiendo, bueno, yo creo que es la gracia, eso es lo que es el don de Dios. No, yo creo que es la fe es un don de Dios. Hermano, pero el texto nos permite involucrarlos a los dos en ese don de Dios. Es tanto un regalo de Dios el Cristo que viene a morir, como la fe que está poniendo en el corazón de los invitados en esta tarde y en esta mañana, para que tomen y acepten esa decisión, abrazando a Cristo, abrazando su salvación y queriendo salir de la condición en la que se encuentran. Tanto la fe salvadora como el acto salvador son un regalo de Dios. ¿Y sabes por qué lo entendemos así? Porque Dios no tenía ninguna obligación, no había nada que le impusiera a Dios la necesidad de buscar algo para salvarnos. Porque la elección que habíamos hecho era la de estar separados de Él. Por eso se llama gracia, por eso se llama amor, porque no había imposición sobre Dios. Nosotros ejercimos nuestra elección y nuestra elección fue estar separados de Él. Y Dios mostró su amor en que aún eligiendo erróneamente nos ofreció a Cristo para reivindicar el destino por el cual estábamos llevando nuestras vidas. Yo solo quiero terminar en esta mañana preguntándote dos cosas.
Si tú nunca has entendido bien y si tú nunca has tomado una decisión por esta oferta que hoy Dios te hace, creo que este pasaje es claro para hacerte ver por qué lo necesitas. No hay mayor realidad que la que Pablo presenta acá. Si tú no has tomado una decisión por la oferta, bajo la autoridad y bajo la dirección del rey, del príncipe de este mundo, quien es Satanás, y estás caminando en un destino hacia el que estás llevando tu vida a una condenación y a una separación eterna sin Dios. Pero si tú en esta mañana, después de haber escuchado que Dios no quiere dejarte en esa condición, que Dios aún desde antes de la fundación del mundo tomó la iniciativa, amándote tanto, de ofrecer a Cristo y de preparar toda la historia de la humanidad para que Cristo fuera una cruz por tus pecados, para que el justo muriera por los injustos, y tú tienes que responder simplemente diciendo: sí, acepto eso, sí, reconozco eso, sí, yo recibo eso. Automáticamente, como el apóstol Pedro dice, eres traspasado del reino de las tinieblas, de inseguridad y de muerte, al reino de la luz admirable de Dios. Hermano, no hay nada más importante que tú debas salir haciendo de aquí es que tomando en serio la oferta que Dios te hace para salvarte. No hay prioridad más grande en tu vida y en tu destino en esta mañana que no sea salir de aquí convencido de que has tomado la mejor decisión, que es abrazar a Jesucristo y la salvación que Dios te ofrece por medio de Él. Y si usted es un creyente y ha tomado esa decisión en algún momento de su vida, no permita ni que las pruebas, no permita ni que los malos ejemplos, no permita ni que las desilusiones, ni que las tribulaciones de este mundo opaquen la gratitud que una verdad como esta tiene que producir en los creyentes, en los que han gustado de la benignidad del Señor y de los que disfrutan de su eternidad y de su seguridad. Como dice el apóstol Pedro, los que han renacido para una esperanza viva y esperan esa gloriosa manifestación de su Señor y de su Salvador. ¿Cómo vas a salir de aquí? ¿Cómo vas a salir de aquí? Voy a invitar que tú puedas cerrar tus ojos en esta tarde.